Vida y muerte. Como podemos entender de todo lo que vimos, no hay nada tajor o tamé en sí mismo intrínsecamente, ¿sí? Sino que estos estados de tajará o tumá son estados espirituales que solo existen para los creyentes que han entrado en pacto con Yahweh. ¿Mm? Esto sucede con los judíos, pero también con los creyentes a través del nuevo pacto. Los judíos también han entrado en un pacto, ¿sí? Ya que Yahshua no invalidó ningún mandamiento, a pesar de lo que dicen los creyentes, los cristianos, ¿sí? Como dejó claro para todos los que tienen oídos para oír lo que el Ruach dice y no lo que la carne les susurra, como dijo, no piensen que yo vine a anular la Torah o los profetas, no he venido a anular sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni un yod ni una tilde pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. Entonces, los incrédulos están exentos de estas mitzvot, por lo tanto, de estos estados también. Hay que entender esto. Ellos, por ejemplo, pueden tener contacto con un muerto y no quedan en estado de tumá. No quedan en estado de impureza. No entran en impureza porque ya están en ese estado. Esa es la cuestión, realmente. Consecuentemente, un creyente puede tener contacto con un incrédulo que haya tocado un muerto y no entra en estado de tumá. Sin embargo, si tiene contacto directo con un cadáver, con el muerto, ¿no es cierto? Sea de persona incrédula, sea de creyente, no importa, entra en estado de tumá, es lo que dicen las escrituras. Y a la vez, si otro creyente tuviera contacto con este creyente, también entraría en estado de tumá, porque en realidad el cadáver en sí mismo no es puro impuro, ¿sí? Tajor tamé, sino que solo es una realidad en el plano espiritual acerca de un contacto con la muerte, que es justamente lo contrario a la vida. Tumá es un vacío de vitalidad. La percepción que usualmente se tiene sobre el término tumá es inmundicia o impureza, ¿sí? Entre otros términos de connotaciones negativas que pueden llegar hasta aparecer en las traducciones. También, debido a que este estado se puede transferir, ¿sí? Es percibido como una especie de contaminación maligna. Es un contagio. Sin embargo, a la luz de la Torah vamos a comprender que el estado de Tumá viene a existir cuando se ha creado una pérdida o vacío de la vitalidad, es decir, de la vida. ¿Sí? La evidencia se hace clara cuando podemos ver que siempre el estado de Tumá está asociado con la muerte, que es evidentemente pérdida de la vida, ¿sí? Siendo la muerte misma, según la Torah, el estado más grave de Tumá, porque ya la separación completa, y está identificado tradicionalmente con la expresión Avi Avot Hatumá, que es la fuente de las fuentes de Tumá, o sea, de la impureza. La muerte es lo peor de todo, ¿sí? Porque el cadáver puede generar una nueva fuente de Tumá. Sí, en objetos o en personas con los cuales entra en contacto. El cadáver puede contaminar. La muerte es exactamente lo opuesto a la vida y Yahweh es la vida misma. Yahshua es la vida, ¿no es cierto? La muerte en esencia es la pérdida de la vida. Esto es del alma de vida, el nefesh, como está escrito, porque es la vida de toda carne, su sangre es su vida, dice Vayikra 17. Allí él ha colocado la vida, el nefesh. Cuando un ser humano muere, la sangre deja de circular. Lo sabemos. Consecuentemente, se crea el estado más severo de Tumá, o sea, la ausencia de vida, ahora sí, total. ¿Sí? Lo que une al ser humano con su fuente de energía, de vida, en el caso del ser humano, es la Neshama y no el cuerpo. El cuerpo funciona como un agente, un canal, ¿no es cierto?, al servicio del alma. En el momento en que el ser humano muere, se separa la Neshama del cuerpo. El cuerpo, al desconectarse, ¿no es cierto?, de la Neshama por medio de la muerte, se ha desconectado de la fuente de vida y cae muerto. Acabó, ¿no es cierto? Esto ha dejado ese vacío, sí, que es lo que se denomina Tumá, vacío de vida, ¿sí? No tiene vida. De hecho, todas las formas de Tumá enumeradas en la Torah aluden a algún grado de muerte o falta de vida, como vamos a ver. Por ejemplo, la mujer creyente
tiene tumá cuando está menstruando, o sea, cuando descarga del cuerpo toda la sangre que se congregó con el potencial de dar vida a un bebé. ¿Sí? Un Metzorá, que es una persona que tiene la enfermedad de Tzaraat, mal traducida como lepra, tiene tumá, que se caracteriza justamente por la piel muerta. ¿Mm? Un animal sin vida tiene tumá, evidentemente. El hombre también entra en estado de tumá cuando ha tenido flujo seminal. Entonces, estos son los casos que nos va a poner y que vamos a estudiar mejor más a fondo más adelante. ¿Sí? Es decir, ha tenido flujo seminal, ha expulsado la semilla de la vida, la ha sacado, ha tenido una pérdida de vida. El término hebreo tumá comparte la misma raíz con el término atimá, que significa tapado o bloqueado, ¿sí? Y también con el término atumá, que significa opaco y sin acceso a la luz. Una cosa que bloquea es una cosa que no permite el paso de la luz. A primera vista parecería una contradicción a la definición que hemos estado dando, ¿no es cierto? De tumá como si fuera algo vacío, pero en realidad no hago referencia al término vacío en el sentido literal, sino simbólico, ya que estamos ante un contexto espiritual, evidentemente. Por lo tanto, la referencia a vacío de vida no es que este quede vacío, sino que hay ausencia de vida, sino al vacuo, al vacío en sí. Porque para la percepción espiritual que se desprende de la Torá, algo puede estar lleno de materia, pero estar vacío de vida, ¿no es cierto? Pues algo está bloqueando el acceso de la luz y entonces se define como vacío de luz. Es en este sentido que el término tumá es usado por los profetas, haciendo referencia a la obstrucción de la conexión entre el creador y sus creaciones. Eso es este estado, más que nada. Así como la muerte física es espiritualmente hablando el grado mayor de tumá o de impureza, ¿no es cierto? ¿Cuánto más no lo será la muerte espiritual? ¿Sí? La ausencia de luz divina y espiritualidad. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas, dice el Adón, los purificaré de todos sus ídolos. Entonces, ¿cómo se transfiere este estado de tumá? Percibiendo tumá no como inmundicia o impureza exactamente, sino como un estado de ausencia de vida o conexión, justamente. Entonces, ¿cómo es posible que este estado se transfiera? En otras palabras, cómo lo vacío, por así decir, la falta de algo puede ser transferido, ¿no? La comprensión que se nos transmite en la Torah con respecto a este asunto es la siguiente: cuando se pierde vida, en su lugar queda un vacío, y ese vacío tiene la tendencia a extraer, por el contrario, vida para sí mismo, a tomar vida, ¿no es cierto? O sea, la muerte solamente genera muerte, por lo tanto lo que toca lo transforma. Así que en lugar de pensar que la persona en estado de tumá puede transferir dando algo a otra persona o objeto, o sea, no me transfiere contaminación, ¿sí? En realidad ocurre lo opuesto: la persona en ese estado de vacío de vida extrae vida, no saca vida, no me está contaminando con algo, no me está dando nada, en realidad me está quitando, ¿sí? Me está quitando mi propia vitalidad, mi propio contacto con la vida. Entonces eso es lo que hace esta contaminación, ¿sí? No que sea algo que me chupa la vida literalmente, no es un vampiro espiritual ni ninguna de esas pavadas que andan dando vuelta por la red, ¿no? No se trata de eso, sino simple y sencillamente que esto, al tener contacto con lo que es santo, sabemos que lo desconecta de Yahweh. Yahweh ya no puede tener contacto, por lo tanto tiene que ser desconectado inmediatamente. Me ha robado mi conexión, por así decir. ¿Sí? No me ha robado vida porque no puede robarme vida, ¿sí? Entonces, excepto los creyentes que hemos recibido la semilla a través de la semilla de vida, a través del Ruach de Mashiach, los incrédulos están todos muertos y vacíos de vida. Y nosotros estábamos así también. Esto es un estado de tumá natural. Un muerto no puede utilizar la vida de un vivo para revivirse a sí mismo. Estos son inventos delirantes, pero sí puede quitarla, entre comillas, por contacto. No quiere decir que al quitarla la esté tomando para sí, ¿tá? No puede tomarla para sí. Simple y sencillamente está quitando mi conexión al dejarme tan impuro como él está, digamos, ¿sí? Entonces, esto es en el sentido de que todo lo que está en condición de tumá quita vida a todo lo que toca. Realmente, todo lo que toca, él
y lleva a muerte, por así decir. A esto lo llamamos comúnmente contaminar. Hablamos claramente de un estado espiritual, pero si prestamos atención vamos a ver que esto tiene perfecta lógica, ya que aplica a lo que llamamos contagio, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que padezca una enfermedad contagiosa, cuando entra en contacto con otra sana, la va a contagiar, le va a extraer vitalidad, literalmente, ¿sí? Llevándolo a la misma situación enferma. Pero de ninguna manera la persona sana va a pasar vida al enfermo. O sea, aquel que estaba enfermo no se va a sanar quitándole vitalidad. No tiene este intercambio para ese lado, ¿se entiende? Las enfermedades no son, como la ciencia humana cree, ni una condición natural humana, ni un defecto, ni algo provocado por agentes patógenos externos. La humanidad está en circunstancias de muerte y eso incluye a los creyentes, ya que todos estamos aún en el viejo cuerpo, ¿sí? Cargamos con el viejo hombre lo que Shaul llamó este cuerpo de muerte, literalmente lo llamó así. Por lo tanto, carece de vitalidad, carece de vida. El problema de la ciencia humana es que deja de lado dos puntos básicos que destruirían realmente su castillo de naipes. En primer lugar, no se puede dejar de lado al creador, ya que él es la fuente de vida del ser humano. Tratar de explicar el cuerpo humano sin comprender cuál es su fuente de vida, y aún hoy no existe una definición cierta científica acerca de lo que es la vida, ¿sí? Porque no han conseguido, es como tratar de estudiar un auto sin saber que utiliza gasolina. Sin gasolina el auto será un artefacto estático, sin movimiento, y la ciencia que lo estudie desde este punto, sin saber que utiliza gasolina, inevitablemente concluirá que esa es su condición natural. Un auto es un aparato que está acá y no se mueve, no hace nada un auto, es una cosa, ¿no es cierto? Pero como no saben acerca de la necesidad de que tenga gasolina, no conocen su verdadero funcionamiento. Sin embargo, si alguien llenara el tanque, el auto comenzaría a moverse. Y, oh, maravilla, esto sería no sé qué sería un milagro para ellos. Así también sucede con la ciencia, cuando busca estudiar al hombre separándolo del creador. Desconociendo su fuente o la ausencia de ella en el hombre, realmente, concluye erróneamente que el estado de la humanidad caída es el estado natural de las cosas, ¿sí? Y parte de esa base para analizar un sistema muerto como si aún estuviera vivo. Este es un problemón, ¿no es cierto? Parte de la confusión resulta del hecho de que llamamos muerte a la ausencia completa de vida física, ¿no es cierto? Pero las escrituras mencionan muchos ejemplos en los que se ve que el hombre ya está muerto, pero porque no tiene la fuente de vida, la cual perdió el caer, pero la persona sigue andando, ¿no es cierto? Eso lo deja en un estado de muerte espiritual, ¿sí? En el cual simplemente pasa su vida consumiendo la vitalidad que por su gracia Yahweh permitió que lo mantuviera para tener una existencia realmente. De manera que analizar al hombre como alguien que normalmente enferma es un error propio de incrédulos, lamentablemente extendido a muchos creyentes. Nos han entendido porque hemos perdido también eso entre tantas cosas. El ser humano no enferma. El ser humano desde que nace comienza un periodo constante de deterioro hasta alcanzar su grado máximo, la muerte física. En ese periodo de deterioro, si entra en contacto con una cosa u otra que le hace mal, ciertamente no va a tener forma de reaccionar con defensa, ¿no es cierto? Esto provoca problemas en la salud de sus órganos, lo cual queda escrito en su ADN y así transmite deficiencias a su descendencia. A esto la ciencia le llama enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Porque se transmiten a través de las generaciones. No se trata de enfermedades, sino que lo que se transmite es información genética defectuosa que produce órganos defectuosos, que originalmente estaba todo bien escrito el código. Este estado hace que la persona sea propensa a un cierto tipo de reacciones adversas que seguimos llamando erróneamente enfermedades, provocadas por la incapacidad y baja funcionalidad de los órganos. Lo que llamamos sistema inmunológico no es sino nuestro viejo canal de conexión vital, justamente, que eso era lo que nos mantenía conectados con Yahweh. Ese canal ahora está muerto, el
cual contiene solamente la cantidad de vida que a cada uno le ha sido asignada, ¿sí? Esa cantidad no depende de Yahweh, sino de nuestra ascendencia, que herencia genética nos transmite. El sistema inmunológico simplemente busca equilibrar la situación del cuerpo ante cualquier contingencia de ataque. De manera que a esta altura entendemos que la sanidad solo puede provenir de la restauración de nuestra conexión con el Creador. Entonces, ¿qué dice él? Si me obedeces, si permaneces, si estás conectado conmigo, vas a tener vida. Si te desconectas, no la vas a tener. Es simple, es liso y es llano. Lo que el ser humano hace como medicina no es curar bajo ningún concepto. No se puede hablar de cura, porque una cosa está curada cuando sale de su condición de muerte. ¿Sí? Y la ciencia ignora por completo que el hombre ya está en una condición de muerte. La medicina y derivados, cuanto mucho, pueden hacer durar más y mejor, ciertamente, a los que ya están muertos, porque en este cuerpo ya estamos muertos. Sin embargo, basta la simple conexión con la verdadera fuente de vida para restablecer la condición del hombre. Esta es la vida eterna. Nuestro concepto de vida eterna es más o menos algo que no puede morir, ¿sí? Pero para Yahweh se trata simplemente de un estado de permanencia constante. Permanezcan en mí, dice. Eso es lo que da vida eterna, conexión eterna. No te desconectes, no te morís. Simple y sencillo, ¿no es cierto? Desconectados de la fuente, no hay eternidad porque no hay vida. Entonces, no se puede tener a un estado de eternidad si uno no está conectado con él. No existe ese estado. De manera que el estado al que accederemos no es una inmortalidad hollywoodense como nos la han pintado, ¿no es cierto? De, ay, no puede morir. No, no se trata de eso. Ciertamente que se puede. Si alguien se desconecta, es simple la cuestión, pero la promesa que tenemos es que Él nos cambiará de manera que no deseemos desconectarnos, justamente, porque ya hemos experimentado el lado contrario, ya hemos estado muertos y ahora queremos es estar vivos. Todo esto debe conducirnos de lleno a replantearnos la forma en que vemos la salud y la alimentación. Ya no son dos aspectos higiénicos, ay, me hace bien o me hace mal, ni son costumbres de vida tampoco. Se trata de dos asuntos esenciales para nuestra salud espiritual. Si estamos en Tumá, estamos desconectados. ¿Sí? Esto no sucede con los incrédulos, ya lo dijimos, ya están desconectados. Únicamente sucede con los creyentes. Yo me puedo desconectar si antes me conecté. Si yo no estoy conectado, no pasa nada, ni siquiera me entero, ¿no es cierto? Simplemente necesitamos, los creyentes, estamos enchufados, necesitamos permanecer enchufados, ¿sí? Entonces, nosotros hemos, sí, recibido ese canal de reconexión que es el nuevo Ruach, a través del cual fluye el Ruach de Mashiach, la fuente de vida. Entonces, cualquier cosa que hagamos que nos separe del estado de conexión con la fuente de vida, nos deja en Tumá y nos desconecta de la fuente vital. Esto es caer de la gracia, literalmente, es volver a estar muertos. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un ruach, ya lo hemos estudiado. No podemos descuidar ninguno de ellos realmente mientras estemos en este camino. Si cuando decimos que debemos cortar la carne, no nos referimos a matar al cuerpo, ni llamamos a la materia de mala como hace el gnosticismo, como hacen algunos de estos, ¿no es cierto? Porque Yahweh creó todo bueno, él dijo. La caída del hombre trajo una situación de muerte, pero la materia también será restaurada en su momento. Es nuestro deber y beneficio obedecer las leyes que él estableció porque son leyes de vida. Que no entendamos no quita el hecho de que sean reales y verdaderas. ¿Sí? Que no entendamos los procesos químicos no los hace desaparecer. Simplemente continúan sucediendo aunque nosotros no entendamos las reacciones. Nuestra incapacidad no puede ser la medida de las cosas. Yahweh ha dicho que ciertos animales son abominación, es decir, no solo son inmundos, o sea, contaminantes para ser comidos, sino que debemos detestarlos porque comerlos o tocar sus cadáveres nos trae muerte y nos quita vida, nos desconecta de él. A ver si empezamos a valorar que lo que estamos perdiendo es la conexión con nuestro Padre.
porque no nos damos cuenta, porque no nos morimos instantáneamente, simplemente no nos damos cuenta de que nos hemos desconectado. Entonces, esto es importantísimo de tenerlo en cuenta. Ahora hablemos un poquito justamente de Tahara, que es el canal de acceso para la vida. Es exactamente lo opuesto de Tumá. Si Tumá es la ausencia de vida, entonces Tahara representa la proximidad o aproximación a la vida. Etimológicamente también existe un contraste entre estos dos términos, ¿sí? Así como Tumá hace referencia a una obstrucción del uno, es cierto. Tahara hace referencia a la claridad, justamente al canal para el acceso de la luz, como está escrito en Job. Ahora pues no se puede ver el sol, aunque brille en el cielo, hasta que venga el viento y lo despeje, que es va tetaharem, que justamente tenemos la palabra Tahara en el medio. ¿Sí? Se debe tener en claro que Tahara no cumple la función de llenar un vacío, un estado de tumá, ¿sí? Sino que Tahara es un estado que se puede identificar como el canal o conducto que se crea para alcanzar la vida. En el idioma hebreo, aceite puro, ¿sí? La expresión se dice shemen tahor, justamente quiere decir puro, ¿sí? Como también, por ejemplo, Saav tahor es oro puro. ¿Sí? Estas son las expresiones. El término tahor o puro básicamente manifiesta que el producto no ha sido obstruido por elementos extraños a su esencia. Así también tajará en relación al ser humano, como lo dice el salmista cuando dice Lev tahor verasli Elohim, ¿no es cierto? Elohim crea en mí un corazón puro, ¿sí? A eso describe el deseo de lograr una integridad espiritual en base a la esencia misma, un conducto que no obstruya la fuente de vida. Un corazón puro es un corazón que está en total conexión con la fuente de vida. Tuma el Mikdash y la Kedusha. En la Torah se prohíbe que una persona en estado de tumá, o sea, vacío de vida, una persona que está desconectada, una persona que está contaminada, ¿sí? Puede ingresar al Mikdash, que es el santuario, ¿no es cierto? Y tocar nada kadosh, no puede, está prohibido. Carne santificada en el santuario, eso es terrible. Es claro entonces que el mensaje espiritual que nos envía la Torah es que Tahara, que es el canal de acceso, es un requisito previo para adquirir un grado muy elevado de Kedushá, o sea, de santidad. La Kedushá es la separación en acción y pensamiento de un extremo donde estamos con el objetivo de ir hasta el otro extremo, justamente. En términos espirituales, Kedushá es la elevación hacia Elohim, es ese camino de santificación del que hablamos. Y Elohim es la fuente de vida. No vamos haciendo ese camino mientras paseamos pateando piedritas de un lado y del otro del camino. Estamos verdaderamente conectados con Él o no estamos en el camino. Tan simple como eso. Mucha gente puede hablar y decir, yo estoy en el camino. Pero si no dan frutos es porque no hay conexión real con el Padre. La conexión es lo que hace el camino. El camino no es un camino humano, no es un camino físico, es un camino espiritual. Y el camino es Yeshua. ¿Cómo se puede andar por una persona, digamos así? Es a través de Yeshua que podemos tener esta conexión. Entonces, esta Kedushá es la elevación hacia Elohim, que se manifiesta en la separación de lo mundano hacia lo espiritual. Por eso este camino es cada vez de mayor santidad. Si nos vamos santificando, nos vamos separando. Ese es el camino. Eso es el abandono al amor, a la vida terrena. Todos los asuntos que ella implica cada vez van dejando de tener más y más interés para nosotros y se va reemplazando por el amor a la vida verdadera, que es la vida eterna, que es la vida del Padre. Esta vida verdadera es la vida que encontramos en la vivencia de las mitzvot. Cada vez las disfrutamos más porque verdaderamente encontramos mucho alimento de vida que nos hace crecer y son la forma en que un padre amoroso cuida a su hijo, prohibiéndole, por ejemplo, comer hongos venenosos, simplemente mientras le permite comer otros que no lo son. Él dice, no, estos no.
Eso es lo que él hace, ¿sí? Prohíbe exponerse a ciertas situaciones que lo pondrían en peligro. El Mikdash o el Mishkan, como quieran llamarlo, son dos tipos de palabras que se aplican al santuario, ¿no es cierto?, o a la tienda. Es el espacio de mayor kedushá, de mayor santidad, de mayor trascendencia, de mayor contacto con la vida para el ser humano, sí, donde irónicamente tomaba lugar la muerte de animales. A través de esta imagen en el plano espiritual está sucediendo un alejamiento de la carne, que es la materia, lo pasajero, el mundo, tipificado en la carne del animal sacrificado, y un acercamiento a la espiritualidad, que es la vida, ¿sí? Tipificado en la sangre, nefesh, vida, en la sangre está la vida, y en la sangre del animal sacrificado que estaba siendo rociada en el Mishkan, como está escrito, el sacerdote introducirá el dedo en la sangre, rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh frente a la cortina del santuario. El sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el Ohel Moed delante de Yahweh, y todo el resto de la sangre del toro la derramará a la base del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del Ohel Moed. Ingresar en este lugar sin previamente existir un canal de acceso a la vida puede costar la vida, espiritualmente hablando, como está escrito. Así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi Mishkan, que está entre ellos. Entonces, Tumá y Tahará son estados espirituales que se crean, que suceden en los miembros del cuerpo de Yahshua, ¿sí? Sí, señores, también es la planta de Israel, otro de sus nombres, no confundir con la rama Yahudá, ni con la rama Efraín, que son ramas, la planta es la planta entera. La conciencia y la comprensión de hacer una distinción entre la vida y la muerte, más que nada teniendo en cuenta que Yahshua es la vida, por lo que un estado de muerte nos aparta de él, nos devuelve al estado de muerte. Esto impide el fluir del ruaj de vida en nuestro interior, no hay forma, pero también impide que este ruaj fluya dentro del cuerpo. Entonces muchos deberían plantearse dónde están parados, porque están también entupiendo las venas del cuerpo, por decirlo de una forma clara. Esto hace que los creyentes sean lámparas apagadas.